Hace 3000 años, en la antigua Palestina, el reino de Israel estaba en sus inicios. Establecidos alto en las montañas, vivían con relativa paz, pero durante un tiempo tuvieron guerra contra los filisteos, un pueblo costero que llevaba tiempo provocando conflictos y queriendo conquistar sus tierras. Hoy hablaremos de cierto día que los filisteos subieron por las montañas hasta el valle de Elá. Los israelitas, encabezados por el rey Saúl, se enteraron a tiempo del avance enemigo, así que bajaron por las montañas y se encontraron a los filisteos en el valle, que cruza en medio de la gran cadena montañosa, dividiéndola en dos laderas. Los israelitas se atrincheraron a lo largo de la ladera norte que cubría el paso hacia las montañas, y los filisteos a lo largo de la del sur que subía de la costa, pero la posición era complicada. Los dos ejércitos se sentaron durante semanas sin poder hacer nada, pues ninguno quería atacar al otro, porque para atacar al otro lado tendrías que bajar la montaña hasta el valle y luego subir por el otro lado, lo que te dejaría completamente expuesto. El combate se había estancado. Nadie quería dar el primer paso. Viendo esto, los filisteos propusieron un duelo para que el combate se decidiera entre los dos mejores guerreros de cada bando, evitando así una masacre. Envíen a su guerrero más poderoso. Nosotros enviaremos al nuestro y así resolveremos esto, con un combate entre ellos dos solos. Gritaban los generales filisteos. Y el guerrero que enviaron los filisteos era un gigante llamado Goliat, que medía 3 metros, vestido de pies a cabeza con una reluciente armadura de bronce, con una gran espada y una lanza. Escojan de entre ustedes un hombre que venga contra mí. Si él puede pelear conmigo y me vence, nosotros seremos sus siervos, pero si yo puedo más que él y lo venzo, ustedes serán nuestros siervos y nos servirán. Durante 40 días, Goliat salía a retar con estas palabras a los israelitas. Era absolutamente aterrador, tan aterrador que ninguno de los soldados israelitas quería luchar contra él. Sería una sentencia de muerte. No había forma de vencerlo, o eso pensaban ellos. David era el hijo menor de un hombre llamado Isaí, el cual tenía 8 hijos, y sus 3 hijos mayores habían ido para seguir a Saúl a la guerra, pero a David no lo dejaron ir, pues debía quedarse a cuidar el rebaño de ovejas de su padre. Pero mucho tiempo había pasado, e Isaí no tenía noticias de sus hijos, así que dijo a David: Toma ahora para tus hermanos grano tostado y estos 10 panes. Llévalos pronto al campamento a tus hermanos, y lleva también estos 10 quesos de leche para sus oficiales superiores, y mira si tus hermanos están bien. También llévate para ellos esta ropa. Así tomó David todo lo que su padre le dio, y fue a encontrar a sus hermanos en el campo de batalla. Al llegar al campo, buscó a sus hermanos y se puso a hablar con ellos. Pero mientras platicaban, en ese momento Goliat bajó de nuevo al valle a retar a los israelitas con el mismo discurso. Y vio David como todos huían. Nadie quería pelear. Cuando se calmó un poco la situación, David fue preguntando a los soldados qué le darían al hombre que le ganara a Goliat. Y ellos le respondieron: Al que le venciere el rey le dará grandes riquezas. Le dará a su hija en matrimonio y le concederá a toda su familia una vida libre de impuestos. David también les preguntaba: ¿Quién se cree este filisteo para desafiar y provocar a los ejércitos de Dios? Pero nadie le respondía. Tras esto, su hermano mayor le detuvo y le dijo: Eres soberbio, tú viniste únicamente por ocioso y hacer escándalo. A lo cual David le respondió: ¿Y ahora qué hice? Lo que dices son tonterías. Todo esto hizo gran murmullo que llamó la atención del rey Saúl, el cual mandó a llamar a David. Y cuando David se presentó ante el rey, le dijo: No se preocupe por Goliat, mi rey. Yo iré y pelearé contra este filisteo. Saúl, incrédulo, le respondió: No podrás tú contra aquel filisteo. ¿Cómo crees que puedes pelear con él? Tú eres un muchacho, él es un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: Tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, yo salía tras él,
Lo hería y lo libraba de su boca, y si se iba contra mí, yo lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo impuro será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército de mi Dios. Si Dios me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, Él también me librará de la mano de este filisteo. Impresionado, mandó entonces Saúl que le pusieran a David armadura y que le dieran una espada. Pero tras probárselas, David dijo a Saúl: yo no he practicado usar esto, no puedo ir así, lo haré a mi manera. Entonces David se quitó todo de encima, escogió 5 piedras lisas de un arroyo cercano y las puso en una pequeña bolsa de cuero. Con una mano tomó su vara de madera y con la otra su honda. Caminó David hacia el valle, donde Goliat bajaba. Cuando Goliat lo vio, se le empezó a acercar. Al verlo, se echó a reír, pues lo vio joven y de buen parecer. Lo subestimaba completamente. Al ver su vara de madera, le preguntó: ¿Soy acaso un perro para que vengas a pelear con palos? Dijo mientras maldecía a David. Ven a mí que alimentaré con tu carne a las aves del cielo y a las bestias de este campo. Dijo David a Goliat: tú vienes a mí con espada y lanza, mas yo vengo a ti en el nombre de Dios a quien tú has insultado. Él te entregará hoy en mi mano y yo te venceré. Te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de todos los filisteos a las aves del cielo y a las bestias. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Tras estas palabras corrieron a enfrentarse, Goliat espada en mano. David, mientras corría, tomó de su bolsa de cuero una piedra que puso en la honda y girándola con todas sus fuerzas la lanzó, clavándola en la frente de Goliat, el cual cayó sobre su rostro al suelo. Así venció David a Goliat, sin espada, sin más armas que una honda y una piedra. Tras vencerlo, se acercó a su cuerpo, tomó la espada de Goliat y con ella le cortó la cabeza y levantándola, gritó: victoria. Al ver esto, los filisteos tiraron sus armas y corrieron en retirada, pero los israelitas los persiguieron por el valle, masacrándolos completamente. David tomó la cabeza de Goliat, entró con ella a Jerusalén triunfante y recibió todo lo que se le había prometido como recompensa. David es el individuo que toma la iniciativa y que se enfrenta a lo desconocido con fe y sin temor. Del mismo modo que David se enfrentó a aquel gigante con una honda y una piedra, nosotros también busquemos el carácter y las herramientas para enfrentarnos a los gigantes de nuestras vidas sin temor.